Hello guys, this video is in order to explain to you the topic that we are going to be working this first lesson of the third term, that is past perfect simple and past simple. Entonces chicos, este es un video explicándoles la primera lección, la temática de primera lección de este tercer periodo que tiene que ver con pasado perfecto y pasado simple. Okay, here you can see past perfect simple, I had seen, and past simple, I saw. This is an example. Here you have an example, and here you have an example. As you can see here, you can notice, you can identify that here we have had, and here we have the past participle of the verb see, and here we have only the past form of the verb see. Okay, entonces como pueden ver acá, hablamos pasado perfecto simple, tengo I had seen y tengo pasado simple I saw, pero si ven detalladamente la estructura, mire que aparece un auxiliar had más un verbo en participio pasado en pasado perfecto simple, pero en pasado simple solamente vemos la forma pasada del verbo see. Okay, this is the preview of the structure that these two topics have. Entonces, este es más o menos como una previsualización de lo que la estructura de pasado perfecto simple y pasado simple tienen. Okay, here this is the explanation of the use of past perfect simple and past simple. The past perfect simple is used to sequence events in the past to show which event happened first. Entonces, aquí más o menos les muestro cuál es el uso de pasado perfecto simple. Dice que se usa para hacer una secuencia de eventos en el pasado y mostrar cuál evento pasó primero. O sea que el pasado perfecto simple se usa para indicar que una acción pasó antes que otra en el pasado. The past simple often suggests a stronger connection between the time of the two events. Entonces, el pasado simple algunas veces sugiere una conexión más fuerte entre el tiempo de los dos eventos. ¿Cómo así? Que hay una fuerte conexión en cuándo pasó la acción. O sea, se especifica cuándo pasó la acción. ¿Listo? Es más específica. ¿Listo? Por eso habla de una stronger connection. Here we have a comparison of past simple and past perfect simple. Example, the music starts when the curtains opened. Here you have the two verbs in past simple. Okay, past simple plus past simple. But what is the difference? The music started at the same time as the curtains opened. Si yo menciono estas dos oraciones, estos dos momentos, estas dos acciones en pasado, y ambas las coloco en pasado simple, quiere decir que las dos acciones al mismo tiempo se dieron. O sea, la música empezó al mismo tiempo que las cortinas o el telón se abrió. ¿Listo? Entonces, si vamos a decir que dos acciones pasaron simultáneamente o empezaron en el mismo tiempo, ¿sí? Que hay una conexión exacta o fuerte entre el tiempo en que pasan las dos acciones, ¿sí? Se usa pasado simple. ¿Listo? Entonces aquí la diferencia es que las dos acciones ocurrieron al mismo tiempo. Here you can have the music had already started when the curtains opened. Entonces miren que aquí aparece had más un verbo participio pasado y aparece la otra o el otro verbo en pasado simple. Past perfect plus past simple. Entonces, cuando usamos pasado perfecto simple unido con pasado simple. Ejemplo, the music started and then the curtains opened. O sea que la música empezó y luego fue que se abrió el telón. Entonces, ¿qué pasó primero? ¿Qué pasó primero? Que la música empezara. Entonces, la acción de la música empezó antes que las cortinas abrieran. ¿Listo? Entonces, por eso se dice que pasado perfecto es una acción que pasó antes que otra acción en el pasado. Y el pasado simple cuando se habla de un tiempo específico.
Entonces, cuando hay dos momentos, en este caso estamos haciendo un comparativo en dos acciones, si yo la coloco ambas en pasado simple, quiere decir que han pasado en el mismo momento. Pero si yo hay dos acciones y una la coloco en pasado perfecto, quiere decir que esa acción pasó antes que la otra. Okay? So next, go on. Here we have another example of the comparison of past simple and past perfect simple. When she came through the door, everyone shouted, "Surprise! Happy birthday!" Here you can see past simple, irregular and regular verb, past simple, past simple. This sentence shows that as she came through the door, everyone immediately shouted, "Surprise!" Entonces, ¿qué están diciendo aquí? Que esta oración muestra que al momento ella entra a través de la puerta o entra por la puerta, inmediatamente todos gritaron sorpresa. O sea que las dos acciones pasaron simultáneas. ¿Listo? Here we have another example. When she had read all the greeting cards, she made a short thank you speech. Past perfect simple, past simple. This sentence emphasizes that she had finished reading the cards before she made her speech. O sea, aquí lo que están dando énfasis en el hecho de que ella, antes de dar el discurso, debió leer primeramente las cartas de feliz saludos. O sea que ella, para poder dar el discurso, debió antes haber terminado de leer las fichas o las cartas. Entonces, recuerden, pasado simple, si yo quiero mencionar dos acciones en pasado simple, quiere decir que las dos acciones en el momento simultáneo al mismo tiempo se dieron. Pero si yo quiero hacer dos acciones y una la expreso con pasado perfecto simple y la otra con pasado simple, quiere decir que la acción de pasado perfecto simple pasó antes que esa acción, que la otra acción de pasado. Okay? Here we have the structure that past perfect tense has: positive, negative, question. Positive, subject, had, plus a verb. This is the subject. This is the auxiliary. Had is an auxiliary, and is the same for all the subjects. And a past participle verb. Okay. The negative. Okay. We have the subject, had not, past participle verb, had not or hadn't. Okay. And it works the auxiliary word with all the pronouns. And here we have the question: had plus subject plus participle verb. Had the same as it can be used of every subject, and the past participle. Here you have an example: I had completed, I had not or hadn't completed, had you completed. Okay, this is the structure. Aquí tenemos la estructura de pasado perfecto. Recuerden que had es auxiliar para todos los pronombres. Ya saben que siempre va el sujeto, el had, un verbo participio pasado, start, que es un verbo regular. Recuerden que los verbos regulares tienen la misma estructura que un verbo en pasado. ¿Listo? En la cuestión de las preguntas, el had va primero. Recuerden que los auxiliares en las preguntas abiertas, cerradas, perdón, o abiertas van primero. Okay? And here we have an example of the past simple tense structure: positive, negative, question. Positive, we use subject and a verb in past. Okay? The past of the verb is the same for all the subjects. And negative, we have an auxiliary that is did or did not, didn't, auxiliary, plus the verb, but the verb comes in normal way. And here we have the question, that is the subject at the beginning, the auxiliary at the beginning, the subject, and the verb. Entonces aquí tenemos el pasado simple, la estructura positiva, negativa y pregunta. Recuerden que en la forma positiva se debe conjugar el verbo en pasado y en la misma conjugación va a ser igual para todos los pronombres. Y en el caso de la negativa se debe usar auxiliar, que en este caso es did, pero como es negativa vamos a agregarle el not. Ya puede quedar did not o didn't. Para el mismo, el auxiliar trabaja igual para todos los pronombres, pero el verbo se debe colocar en infinitivo. ¿Por qué en infinitivo? Porque ya tenemos el auxiliar.
¿Y para qué usamos el auxiliar? Para dar a entender de que es pasado simple. En la pregunta, recuerden que el did va al inicio. Me vuelvo y recalco que el did trabaja con todos los pronombres y el verbo va en normal. Here have an example. I bought a car. I did not or didn't buy a car. Remember, auxiliar, normal verb. Did you buy a car? This is the question. Remember the verb in normal because we have auxiliar here and we have auxiliar here. Okay? So guys, this is everything. So I hope that you understand this topic very well. And if you have a question, you can write me to my WhatsApp or through my email. Okay, guys. See you next class. Entonces, si tienen dudas, ya saben que me pueden escribir a mi WhatsApp o me pueden escribir también a mi correo. Entonces, chicos, nos vemos en la próxima clase.